el minuto uno siempre no se me ha visto como un futbolista normal venido de la cantera, siempre se me ha visto como un futbolista que viene de la cantera, pero con la sombra de su padre presidente, que bueno, yo creo que cuando tú no juegas partidos de liga, cuando tú juegas semifinales de Copa Europa, jugando la final intercontinental, siendo titular y jugando un partido muy bueno, etcétera, etcétera, pues bueno, tú piensas que todo ese rum pues llega un momento que puede parar. El fútbol de todos, con Raúl Gimós y Marcos López. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que analizamos las claves de la liga y entrevistamos a futbolistas y a futboleros. Hoy nos va a acompañar todo un campeón de la Champions con el Real Madrid, Fernando Sanz, 4 temporadas en el Bernabéu y 7 en el Málaga, donde colgó las botas en 2006 para convertirse en presidente del club. En 2020 falleció su padre, Lorenzo Sanz, víctima del COVID-19. Marcos López, hola, muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Venga, antes de charlar un rato con Fernando Sanz, vamos a ver qué tienes hoy en las notas del fin de semana. No hubo jornada, Raúl, en primera. Sí jugó la selección con empate frustrante en casa ante Grecia y luego agónica victoria sobre Georgia. El futuro ya está aquí, con la llegada de Pedri, Bryan Gil, Pedro Porro y otra serie de jugadores jóvenes. Pero el presente es angustioso, como demuestra este titubeante inicio en el camino hacia Qatar 2022. Tampoco hay mucho más. Sí, estoy preocupado, muy preocupado de cara al partido de Kosovo, muy preocupado. Pero vamos a intentar solventarlo con lo que sea. Si nos falta fútbol y nos falta precisión y nos falta finura y nos falta frescura, pues será con el corazón, con la cabeza, con lo que sea. Pero España tiene que estar en el próximo Mundial y no contemplamos no estar. Y ya vemos que los rivales no regalan nada y los rivales tienen calidad, incluso selecciones de otra liga y de otro nivel. Estamos sufriendo más contra este tipo de selecciones que contra Suiza, que fue cuarto finalista en un mundial, o Alemania, o Ucrania. Quiero decir, esto es el fútbol, es así como lo tenemos que aceptar, pero sí, estoy más que preocupado de cara a este último partido. Aplaudo la valentía de Luis Enrique, pero quizá está haciendo hasta demasiadas pruebas, ¿no? Sin duda, el pulso que se vivirá en la Liga es la segunda nota, que entra ahora en su apasionante recta final. Quedan solo 10 jornadas. La renta del Atlético ha menguado y falta comprobar cómo reacciona en este apretado sprint, con el Barça acercándose peligrosamente y un Madrid que no claudica. El clásico del 10 de abril en Valdebebas aclarará muchas cosas. La buena noticia es que vuelve la Liga el próximo fin de semana y ya no va a parar hasta el final. No hubo Liga, pero se adivina al final de esta semana, Raúl, una cita para la historia. Es la Copa del Rey de la temporada pasada. Está en juego el título y el honor del fútbol vasco. Athletic y Real Sociedad se citarán el sábado en la final de Copa. La primera, no lo olvides, de las dos que se jugarán en apenas 15 días. Final histórica por muchos motivos, pena histórica que no pueda haber público. Y en segunda división, lo que sucedió en Almería. Un partido marcado por extrañas, por utilizar una palabra suave, decisiones arbitrales. El Leganés jugó con 10 jugadores más de una hora y empató un partido que tenía perdido prácticamente en el minuto 100. Parecía falta del equipo de Asier Garitano y acabó señalando pena máxima, que desató la ira de José Gómez, el técnico de la Almería. Estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club, a mi equipo. Nosotros merecemos respeto. Nosotros merecemos respeto. Y hay que respetar a esta gente que trabaja mucho, que trabaja cada día para estar serio en los partidos y después, por una cosa o por otra, vamos a ver, video árbitro es una herramienta espectacular si bien utilizada. Si no hay certeza de 100% que lo que ha pasado, no puede intervenir. No puede intervenir. Madre mía, fuera de sí el bueno de José Gómez, vaya rajadita. Y en la Liga Femenina, Marcos, ¿qué destacas? El triunfo, Raúl, del Real Madrid contra el Deportivo 0-2, la ajustada victoria del Levante sobre el Logroño 3-2 y la ya tradicional goleada del Barça ahora en el campo del Sevilla 0-4, sin olvidar que el Betis se agarra a la esperanza tras ganar a Santa Teresa 0-2. Está ahora el cuadro andaluz a un solo punto de escaparse de la zona peligrosa y la Real Sociedad de Natalia Arroyo no perdona, derrotó al Español. El fútbol de todos.
No ha habido fútbol de primera este último fin de semana, pero sí ha habido partidos de selecciones, ha habido jornada en segunda división y vamos a hacer, Marcos, como siempre, lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado de este fin de semana. Va, empieza. A mí me ha gustado, Raúl, ver cómo cambió la vida para el Sabadell en un solo minuto. Ya había hecho su trabajo ganando en el campo del Lugo gracias al gol de Juan Ibiza en el minuto 12, pero estaba tan pendiente, o incluso más, de lo que ocurría después en Montilivi. Marcó Stuani el 2-1 al Albacete en el tiempo añadido y el equipo arlequinado eludía la zona de descenso. Hay 6 equipos, 6 separados por solo 3 puntos, de los 29 de Albacete, el colista, a los 32 que posee el logroñés, 17º clasificado. A mí me ha gustado que Dani Olmo marcara el gol de la victoria de España en Georgia en tiempo de descuento, un premio para el jugador y para la valiente apuesta de Luis Enrique, que está confiando muchísimo en el cambio generacional de cara a la Eurocopa de este verano. Eric García, Pedri, Ferran Torres, Bryan Gil, Pedro Porro, Dani Olmo. Le está costando ganar a España y le costará, pero Lucho me parece que está sembrando. A mí, por ejemplo, no me ha gustado el lío que se ha montado con Sergio Ramos. Pactó con Luis Enrique jugar 45 minutos ante Grecia y luego no apareció en el duelo ante Georgia, generando así dudas sobre su estado físico. Hasta Luis Enrique, el propio seleccionador, asumió que haga lo que haga con el capitán del Madrid y de España, generará debate, un debate interminable. Y volviendo a segunda división, no me ha gustado ver el sufrimiento de la afición del Zaragoza, que no acaba de salir de la zona complicada de la clasificación. Que esté ahí el Castellón, el Albacete o el Logroñés o el Sabadell no deja de ser lógico, pero el Zaragoza anda jugando con fuego y es un histórico. Están mejor que hace unas semanas, pero ojo que el pozo de segunda B es muy profundo y si no, que le pregunten al Deportivo de La Coruña. Una semana más, Marcos, si te parece, vamos a intentar adivinar, acertar de qué se va a hablar en las tertulias futbolísticas en España en los próximos días. Es inevitable pensar y hablar de la selección española, de ese proceso de regeneración que está emprendiendo Luis Enrique, pero obviamente ya la Liga se ha detenido durante 2 semanas, empieza este próximo fin de semana y a partir de ahí no se para. Quedan 10 jornadas, Raúl, y la foto actual del campeonato es más que emocionante. Si la miras, la foto, tanto por arriba como por abajo. Manda, como ya sabes, el Atlético de Madrid con 66 puntos, sigue el Barça a 4 y el Madrid está a 6. Por abajo, el Huesca continúa siendo el colista con 21, pero tiene la salvación a solo 4 puntos. O sea, hay la misma diferencia por arriba que por abajo. El Alavés es penúltimo con 23 y en la ya comentada crisis Abelardo Lucas Pérez, los mismos 23 que posee el Eibar de Mendilíbar, capaz de generar un jugador internacional como es el joven, descarado y atrevido y valiente Bryan Gil, pero sufriendo como nunca había sufrido en los últimos tiempos. El Elche con 25, Valladolid con 27, Cádiz y Getafe con 29, te están fijando esa peligrosa frontera. En el fondo, la Liga entra en el momento decisivo, como decía Luis Aragonés, el difunto Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza, son los 10 partidos que marcan el campeonato. Ahora, un error, por pequeño que sea, te puede costar el título o te puede costar acabar en segunda división. Hay emoción por arriba, hay emoción por abajo y también hay emoción en la zona intermedia, porque no está nada decidido en esta liga apasionante que tiene 10 jornadas todavía por delante. El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience. Fernando Sanz, Madrid, del 74, hijo de Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid entre el 95 y el 2000. Jugó en el club blanco 4 temporadas hasta el 99, ganando la Liga en el 97, la séptima en el 98 y la Intercontinental. Cansado de las críticas, se fue al Málaga, donde estuvo 7 temporadas. Se retiró con 32 años y asumió la presidencia del club, que dejó en 2010. Actualmente trabaja en el Departamento Internacional de la Liga. Movistar Plus acaba de estrenar un documental sobre su padre, el Madrid de Lorenzo Sanz. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Bueno, vamos a empezar por lo más reciente, el documental dedicado a la figura de tu padre que hemos podido ver, que se puede ver en Movistar Plus, el Madrid de Lorenzo Sanz se llama. Aparecéis tú, tus hermanos, tus hermanas, tu madre, Florentino Pérez, Joan Gaspar, un montón de protagonistas de
de la época de tu padre, de cuando era presidente del Real Madrid, jugadores, periodistas. Bueno, la verdad es que es muy coral y sirve para dos cosas, ¿no? Es muy bonito, nos ha gustado mucho, tanto a Marcos como a mí, y sirve para hacer memoria, para recordar lo que fue la época de Lorenzo Sanz al frente del Real Madrid, y luego también es un homenaje, ¿no?, para la figura de tu padre que falleció el año pasado por culpa del maldito virus, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Lo primero, me alegra que os haya gustado porque, bueno, se ha hecho con muchísimo cariño y con la verdad que bueno, le hemos puesto tanto la gente de Movistar como la propia familia muchísimo interés para que se supiesen muchas cosas que a lo mejor la gente desconocía, ¿no? Primero porque es otra época en el mundo del fútbol, ¿no? Es otra época que no es hace 40, 50 años, es hace tan solo 20 años, ¿no? Para que la gente viese o vea cómo era el fútbol en aquella época, para ver cómo se comportaba la gente, porque ahora esos comportamientos que vemos en ese documental, pues ahora mismo lo vemos como imposibles que puedan pasar en la actualidad, ¿no? Pero no quiero decir ni que sea ni mejor ni peor, ¿no? Quiero decir que era otra época, pero bueno, que se hicieron muchísimas cosas para que la gente pueda entender lo que es el Real Madrid ahora mismo, ¿no? Porque, bueno, se tuvieron que dar unos pasos y unos cambios muy determinados, los cuales hizo mi padre, los cuales a lo mejor mucha gente desconocía o desconoce, y yo creo que era de ley contarlo, ¿no? Y aparte también se aborda, además de lo que tú estás comentando, se aborda una situación que yo creo que es pues ahora mismo lo que a todo el mundo está inquietando, ¿no? Que es una pandemia que tenemos ya no solo en España, sino que es mundial, contada en primera persona por una familia damnificada y con la muerte posteriormente del protagonista, que es nuestro padre, ¿no? Y contar pues nuestra vivencia, ¿no? De cómo fue en el peor momento de la pandemia, pues el no poder estar con él, el no poder despedirse, lo doloroso que es todo esto, ¿no? Que eso a la actualidad lo seguimos sufriendo, lo sigue sufriendo muchísima gente, ¿no? Y yo creo que ahí se verá reflejada a cientos de miles de personas, porque por desgracia esta maldita pandemia se ha llevado a muchas personas y hay muchísimas familias damnificadas. En el documental, Fernando, no se habla solo del Madrid ni tampoco únicamente de un presidente, se habla de vuestro padre, del marido de tu madre, se analiza en realidad una época ya pasada del fútbol. Sí, yo creo que hablamos de una época, se habla de un presidente y se habla de un padre, y todo alrededor de una institución que es el Real Madrid, porque es donde él desarrolla pues la totalidad de su vida, en este caso vinculada al mundo del fútbol, ¿no? Porque todo el mundo la asocia a su época de presidente, pero la gente no sabe que mi padre está vinculado al Real Madrid como directivo y como vicepresidente desde el año 85, ¿no? Aparte, su vinculación es incluso más fuerte porque, bueno, 3 de sus 5 hijos, que son sus 3 varones, ¿no? Somos 5 hermanos, 3 varones y 2 chicas, pues desde que tengo 9 años, igual que mi hermano Paco, estamos en la ahora se dice academia, en aquel entonces se llamaba cantera, la cantera del Real Madrid, pasando por todos los equipos, y mi hermano Lorenzo en el baloncesto, ¿no? O sea, una vinculación muy, muy fuerte con el club, ¿no? Y al final, pues quieras o no, pues es un relato, pues eso, muy, muy emotivo, y de una época en la que se vivía todo con más cercanía. Yo no voy a decir que con más o con menos pasión, pero se vivía con una pasión extrema. Y tampoco voy a decir que sea más o menos profesional, pero era pues finales de los 90 y cómo se vivía en esa época, ¿no? Y se actuaba pues acorde a cómo en aquella época se abordaban las situaciones pues empresariales. En el documental, en el reportaje, Fernando, tú tienes un papel como hijo de Lorenzo Sanz y luego como jugador del Real Madrid, ¿no? Una etapa que fue larga, ganaste títulos con el Real Madrid, tuviste tus momentos en el Real Madrid, pero que no debió ser nada fácil para ti porque coincidió con la presidencia de tu padre, ¿no? Sí. Bueno, al hilo de lo que te conté anteriormente, mi padre entra en el 85 en el Real Madrid como directivo, en este caso la directiva de Ramón Mendoza, pero yo en el Real Madrid entro en el año 83 o en el 84, no recuerdo, o sea, entro antes que mi padre en el Real Madrid, igual que mi hermano, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, prácticamente toda mi carrera como futbolista, en este caso en la cantera del Madrid, pasando por absolutamente todos los equipos, hasta llegar al Castilla, segunda división en aquella época, pues es con mi padre y siempre con la figura de mi padre como pues rodeándome o voy a decirlo, que haciéndome sombra o generando dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Encima, para más Inri, cuando él accede a la presidencia, pues yo al poco tiempo, pues Arsène Iglesias me sube al primer equipo porque había una crisis deportiva muy, muy importante. Y bueno, nos llama a varios del filial, yo en aquella época era el capitán incluso del Castilla. Estábamos haciendo una temporada espectacular con un equipazo, con jugadores que prácticamente de esa generación llegaron todos a primera división. Pues unos cuantos subimos al primer equipo pues para abordar el final del campeonato liguero. Fue un año muy difícil porque era la transición de
jugadores como Mitchell, como Laudrup, como Freddy Rincón, como Snyder, como Paco Bullo, como Zamorano, pues estaban terminando su ciclo en el Real Madrid y encima nos estaban consiguiendo los objetivos, en este caso, de como mínimo acceder a Europa, con lo cual fue un año un final de año muy complicado, ¿no? Y al año siguiente, pues lógicamente ya pues pertenecer a la primera plantilla con Fabio Capello y con muchas situaciones para mí desagradables, porque a mí desde el minuto uno siempre no se me ha visto como un futbolista normal venido de la cantera, siempre se me ha visto como un futbolista que viene de la cantera, pero con la sombra de su padre presidente, que yo creo que cuando tú no juegas partidos de liga, cuando tú juegas semifinales de Copa Europa de la séptima, que eran los partidos más importantes de aquel momento, jugándolo y siendo uno de los mejores del equipo, no dicho por mí, dicho por la prensa y por los compañeros, clasificando al equipo para la final, ganando la Champions, jugando la final intercontinental, siendo titular y jugando un partido muy bueno, etcétera, etcétera, pues tú piensas que todo ese rum pues llega un momento que puede parar, ¿no? Había situaciones de estar muy curiosa, por ejemplo, jugar la intercontinental, ganarla, llegar a Madrid, ser ovacionado, jugar un partido de liga, jugar de titular, ganar 2-3-0 contra el equipo que fuese, ningún problema, pero sin embargo, siguiente partido sin haber pasado absolutamente nada, solo con salir al terreno de juego, pues ya era increpado, insultado, me pitaban y era muy difícil para un chico de 23 años pues aguantar esa presión. Y eso me pasaba año tras año. Y encima en esa época eran épocas en las que la gente iba a los entrenamientos, a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, iban a ver los entrenamientos, serían como 5.000, 6.000, incluso 10.000 personas, y eran para insultarme, increparme, o sea, una situación muy, muy complicada que yo al final de las malas intento sacar algo bueno, ¿no? Y esto para mí me sirvió, pues para cuando estuve luego en el Málaga, cuando fiché por el Málaga, que me fui del Madrid en el año 99 ganando absolutamente todo, Champions, Intercontinental, Liga y Supercopa de España. Claro, yo pensaba en aquel entonces que haber hecho eso iba a ser luego muy difícil volver a ganarlo, porque después de 32 años, si se consiguió ese año, dije yo, aquí ya no se gana más. Tenía 4 años de contrato en el Madrid, pero yo decidí marcharme, ¿no? Y luego, para mi época en el Málaga, como te dije, pues cada vez que había alguna situación de tensión, de nerviosismo, de crispación por parte de nuestro equipo, pues para mí eso era como cantos de sirena, ¿no? Después de lo que yo he vivido en el Bernabéu. Exacto, en el Málaga seguro que disfrutaste mucho más que en el Madrid. Muchísimo. Estuviste, aunque no ganaras ninguna Champions, pero estuviste 7 años y, ojo, luego te retiraste joven, relativamente joven, con 32 años, y enlazaste inmediatamente con la presidencia del Málaga, porque eras el máximo accionista. El máximo accionista porque era el máximo acreedor también del club. Entonces entramos en una situación, o el club entró en una situación prácticamente pues desastrosa económicamente, y más con el corazón que con la cabeza, porque no tenía ni puñetera idea, pues me hice con el club, ¿no? Pero efectivamente estuve 7 años de futbolista, me tuve que retirar. Bueno, no me tuve que retirar. Al final yo creo que fue un acto de responsabilidad. Por desconocimiento, pues acometí en este caso la presidencia, pero es que me acuerdo perfectamente, estábamos en Huelva de pretemporada, vinimos de pretemporada, fue bajarme del autobús y al día siguiente venir con chaqueta y corbata para anunciar a mis compañeros que era su nuevo presidente, con lo cual imagínate la situación, una situación también bastante complicada, y luego acometer situaciones de expedientes de regulación de empleo, tener que despedir a compañeros, o sea, fue una época durísima en mi vida. Pero antes de llegar a eso, los 7 años que estuve como jugador fueron 7 años maravillosos. Jugaba todos los partidos, fui capitán del equipo. Yo era un jugador atípico en el sentido de que, a mí se me decía cada final de año, cada mes, que no, oye, mira, no cobre, la situación es complicada. Entonces yo dejé de cobrar, no cobraba, hasta que al final me convertí en el máximo acreedor del club, llegando a un descenso deportivo, y como en aquel entonces pues las situaciones económicas no estaban controladas como están controladas ahora por parte de la Liga, pues había un problema de desaparición inmediata, ¿no? Y lógicamente, pues mira, pues esa no voy a decir, ese intentar hacer un favor al club y no cobrar me metió en un lío aún mayor que hizo que me tuviese que quedar con el club, ¿no? Entonces al final, me tuve que quedar con el club, y encima acabó con lo que realmente yo había trabajado tantísimos años para llegar a ser futbolista, ¿no? Sufriendo tantísimo, tanto en Madrid como mi época de niño. Para ser futbolista alcanzas tu sueño de ser futbolista, y con 32 años lo tienes que dejar porque tienes que asumir, entiendes tú, una responsabilidad para salvar en una institución como en este caso el Málaga, que gracias a Dios pues salió todo bien, porque si sale mal, pues imagínate, a lo mejor no estamos ni hablando tú y yo. Y desde tu posición en la Liga, como responsable del departamento internacional, supervisando los embajadores, los antiguos jugadores que trasladan la imagen del campeonato, ¿cómo lo ves ahora mismo? Mira, yo creo que lo mejor de esta Liga es primero que se haya disputado, y la pasada que se terminase.
porque hemos visto otras competiciones que no han sido capaces de terminarlas y han tenido, pues, si cabe aún, mayor problemas económicos, ¿no? Y eso ha sido un exitazo por parte de la Liga, terminarla el año anterior y empezarla este año, a pesar de que, ¿quién creo yo que va a ganar? Pues mira, yo te hubiese dicho hace 2 semanas el Atlético de Madrid, ahora tengo muchas dudas con respecto al Atlético de Madrid, ha perdido mucha ventaja, el último partido que vi del último fin de semana o de la última jornada contra creo que fue el Alavés, le costó muchísimo y encima tuvo el Alavés un penalti en el último minuto que se llega a hacer por Oblak, pues el Barça estaría tan solo 2 puntos. Por lo cual, tengo muchas dudas de que el Atleti pueda, a pesar de que tiene 6 puntos de ventaja, el siguiente partido creo que juega contra el Sevilla, en casa del Sevilla, que es muy complicado. Y ese partido va a marcar mucho el que, si esto me lo preguntas después del partido del Sevilla contra el Atlético de Madrid, te diré quién creo yo que lo va a ganar. Pero viendo la última jornada, veo yo con muchas más posibilidades al Barça que al Atlético de Madrid que al Madrid. Bueno, entramos en tiempo de descuento de la entrevista. Fernando, se añaden 5 preguntas, así rápidas. Vale. ¿Cuántos partidos ves a la semana por televisión? Pues muchísimo menos que antes. Ahora veré a la semana, ponte 7, 1 por día, vamos a poner. ¿Dónde los ves? ¿Tienes algún lugar específico en casa? En mi casa. Me suelo meter en mi despacho y ahí los veo solos. Y si no, si mi mujer me echa la bronca porque no le hago caso, me voy al cuarto con ella, ella pone la tele y yo me pongo en el iPad el partido ahí al lado, escondidito. ¿Te gusta beber algo, picar algo mientras ves fútbol? No, nada. ¿Te pones la narración de la tele, sonido ambiente, la radio, en silencio? Pues mira, ahora mismo con el tema de la pandemia, incluso pongo muchas veces el sonido ambiente para ver lo que gritan y dicen los futbolistas, me interesa mucho más. No porque la narración sea mala, sino porque me parece ahora mismo que es una gozada poder estar escuchando a los futbolistas, cómo gritan, lo que dicen, el sonido del balón, el sonido de las carreras. Debe ser que a lo mejor que lo echo yo mucho de menos, no lo sé. Muy bien, Fernando, un placer, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición para cuando queráis. Fernando Sanz, hoy protagonista del fútbol de todos, hijo de, pero ha conseguido labrarse su propio camino. Sin duda, porque al final, fíjate, toda su trayectoria, su recorrido vital, de hecho el fútbol lo tenía metido en casa, antes de que él empezara a jugar siendo un niño, pero recorrió todas las categorías inferiores de la cantera. Yo soy como él, prefiero decir cantera antes que academia. Y ahora está en el otro lado, o sea, desde la mirada empresarial que ya tuvo asumiendo el control del Málaga en una situación muy delicada, ahora trabajando en la Liga y tiene una fotografía y una visión 360 de lo que es el fútbol. Primero desde dentro del campo y luego ahora como gestor. Y el documental está muy bien, ¿eh? Sin duda, te ayuda a refrescar la memoria de cómo fue aquella etapa. Sí, te pone en contexto toda esa historia que ahora ves cosas que hacían aquellos presidentes que son irreales, son prácticamente imposibles. Empezaba en aquel momento muy tímidamente la reconversión del fútbol a industria, a una parte de la industria del entretenimiento. Bueno, ¿para quién es el aplauso de la jornada en segunda división, Marcos? Para esos enloquecidos minutos finales vividos en Montilivi. Ganaba el Albacete en el 90 y salía, recuerda, de la zona de abajo. Pero en el tiempo añadido llegaron 2 goles del Girona. Primero Sila y luego Stuani. Y el equipo manchego se quedó abajo, en el último puesto de la segunda división. Sigue siendo el colista. Esta semana estamos en parón FIFA. España juega contra Kosovo y después vuelve la Liga, Marcos, el fin de semana que viene. Y a lo grande, Raúl, con un atractivo Sevilla Atlético que pondrá a prueba la fortaleza del líder en el Sánchez Pizjuán. El Madrid recibe al Eibar el sábado 3 de abril y el Barça al Valladolid el lunes 5 en el Camp Nou, aunque el próximo fin de semana quedará marcado por la primera final de la Copa del Rey, Athletic Real Sociedad. Semana Santa con fútbol de primera y final de Copa y también con fútbol de segunda. Con un apasionante choque andaluz, Málaga-Almería, mientras 2 aspirantes a jugar el playoff, Rayo y Sporting, se miden en Vallecas, con Albacete y Castellón peleando por puntos por sobrevivir y un duelo catalán en la Nova Creu Alta, Sabadell-Girona, mientras el Mallorca recibe al Leganés y el Español al Fuenlabrada. El martes que viene repasamos cómo ha ido en una nueva edición del Fútbol de Todos. Cuídate, Marcos. Un placer, hasta luego. Recordar que nos podéis escuchar y seguir en los canales de CaixaBank Experience, donde podéis recuperar todos los capítulos del Fútbol de Todos. Hoy hemos hablado con Fernando Sanz, pero, por ejemplo, ya han pasado por aquí personajes como... Soy Alberto Cifuentes y esto es el Fútbol de Todos. Hola, soy Benjamín Zarandona y esto es el Fútbol de Todos. Nos vamos y hoy lo hacemos escuchando al periodista de la cadena SER, Antón Meana, que pone la firma al capítulo de hoy. Porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol, porque nos gusta el fútbol de todos.
Firma invitada. Una liga que nos parecía aburrida se ha convertido posiblemente en el campeonato más emocionante de los últimos años. Sigo confiando mucho en el Atlético de Madrid. Creo que no ha perdido tantos puntos como para pensar que va a ser un descalabro de aquí al final de temporada. Confío en ellos para ganar la liga y, como le explicaba hace poco Van Basten a Diego Torres en El País, se ha convertido el fútbol en un deporte de entrenadores y por tanto la mano de Simeone, de Koeman y de Zidane para mí marca la temporada. Creo que Zidane ha conseguido que el equipo siga enganchado al campeonato, pero no le veo favorito para ganar la liga. No veo al Madrid sumando más puntos que el Barça y el Atlético en este tramo, a pesar de que le queda jugar un clásico en su estadio. Me gusta mucho lo que ha hecho Koeman, pero sigo confiando en Simeone, en Oblak y en Luis Suárez. Que no ganar la liga al Atlético sería la gran sorpresa de los últimos años. El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.